importante, las neoplasias son de índole de mutación genética, son una alteración genética. Y esa alteración genética puede ir asociada a múltiples factores asociados o factores de riesgo, por ejemplo, exposición a químicos, por ejemplo, exposición a un fármaco, por ejemplo, exposición a un virus oncogénico, o puede venir ya con esa lesión proveniente desde el nacimiento, ¿no? Es decir, una mutación. Pueden entrar nomás un poco de sino que para no hacerle bulla al profesor. Entonces pueden hacer mutación de nuevo o pueden venir con una mutación ya de base, ¿no? Una mutación ya de base, es decir, por ejemplo, heredar. Con esa mutación yo puedo heredarla de los papás o de la mamá, ¿no? Muy bien, entonces el hecho es que estas neoplasias o estas células que deciden no morir tienen dos tipos de características, que son las neoplasias llamadas benignas y las neoplasias llamadas malignas. Las neoplasias llamadas benignas son un tipo de neoplasia donde se caracteriza, como ustedes pueden ver acá, de varias características que incluyen la diferenciación, la infiltración, la metástasis y el crecimiento. Pero yo diría que la principal característica que define y que difiere entre los dos es la capacidad de invasión, la capacidad de infiltración, ¿no? Mientras la neoplasia local suele mantenerse en la misma localización y suele crecer solamente de manera expansiva, pero manteniendo la membrana celular o la barrera celular, la membrana basal, los neoplasias de índole maligno, a lo que nosotros conocemos normalmente y vulgarmente como cáncer, suelen infiltrar y pasar estas barreras, y no solamente infiltrar a manera local, sino pueden ir a órganos más distantes, lo que conocemos como la metástasis, ¿no? La metástasis. Muy bien, pero además tenemos otras características importantes a nivel celular, como por ejemplo la diferenciación. Ustedes van a ver que las neoplasias benignas son las que más se parecen a las células normales, porque tienen un núcleo bien diferenciado, hacen mitosis no tan frecuentes y en forma normal, es decir, siguen los mismos pasos de la mitosis que hemos aprendido en biología. Mientras que las neoplasias de índole maligno son habitualmente pobres diferenciadas, son núcleos muy agrandados, con cromatina alterada y material genético también fuera de lo típico cuando uno lo ve en la microscopía óptica. Además también presencia mitosis atípicas, ¿no? Y mal delimitadas. Muchas células se encuentran en diferentes pasos de mitosis todo el tiempo, no las vas a encontrar todas en una misma fase. La infiltración local, ¿no? Ya hemos dicho que las benignas suelen ser expansivas, pero suelen respetar las láminas basales o las cápsulas en las cuales se encuentra el tejido del órgano, mientras que en el caso de las neoplasias malignas suelen romper la membrana basal y suelen infiltrar de manera local, pero además también la metástasis, que es la invasión a otro foco distante, ¿no? Tienen la capacidad de poder irse a otro órgano, en el caso de las malignas, y poder allí otra vuelta proliferar y proliferar con la infiltración local que de por sí suele tener una neoplasia maligna. El crecimiento es lento, es progresivo, ¿no? Mientras que la maligna puede ser variable. Hay neoplasias malignas, cánceres que son sumamente rápidos, sumamente invasivos, como por ejemplo el melanoma maligno, ¿no? Etcétera, o otros que son muy lentos, infiltran, pero lo hacen de manera muy lenta. Por ejemplo, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más lentos, ¿no? Muy bien. Seguimos, entonces por lo tanto, el cáncer es una enfermedad, el cáncer, y vamos a llamar cáncer a una neoplasia de índole maligno, ¿no? Es una enfermedad causada por alteraciones acumulativas del DNA. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, primero tenéis que tener en cuenta en qué consiste un tumor maligno y un tumor benigno. En general, cuando ustedes han visto histología, seguramente se recuerdan que en un órgano no solamente están las células parenquimales, sino están las células estromales, ¿cierto? ¿Cuáles son, por ejemplo, nosotros tenemos en el pulmón? ¿Cuáles son las células parenquimales? El neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, ¿no? ¿Y cuáles son las células estromales? Fibroblastos, ¿no? Endotelio vascular, ¿no?
etcétera, el intersticio, el estroma reactivo. ¿Y por qué es importante? Porque en una neoplasia, chicos, no solamente es el componente, en neoplasia, si bien es cierto, suele ser del componente parenquimal, es decir, una célula que se vuelve inmortal y que decide infiltrar, ¿no? De índole parenquimal, o puede ser también de índole estromal. O sea, quiere decir que la neoplasia puede ser derivada de una célula estromal. Pero no solo eso, sino que para que un tumor crezca, requiere del estroma del tejido, porque es habitualmente el estroma del tejido el que le ofrece, por ejemplo, nutrientes, la capacidad de crear vasos sanguíneos, ¿no? Y la capacidad de poder llegar adecuadamente a una perfusión, ¿no? Entonces, muchas veces no solamente el estroma puede ser parte de la neoplasia, sino que también ayuda al crecimiento de la neoplasia, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, ustedes saben que en general las neoplasias, cuando son malignas, se suelen derivar con el prefijo de oma, ¿no? Con el prefijo de oma, sufijo de oma, y cuando son malignas suelen ir por sarcoma. La única diferencia es las neoplasias de índole sanguínea, de las células que circulan en el interior del torrente sanguíneo, a las cuales vamos a llamarle las leucemias. Las leucemias no incluyen en este tipo de nomenclatura porque son otro tipo diferente de neoplasias malignas que requieren otro tipo de abordaje y otro tipo de nomenclatura en este caso. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre las leucemias y los linfomas? Porque las leucemias es la neoplasia maligna puede ser un leucocito, un neutrófilo, puede ser un mielocito o un linfocito B, un linfocito T. Y un linfoma, entonces, ¿qué es? Por oma pareciera que fuera, ¿cómo se llama? Benigno, ¿no? Pero sin embargo no lo es. El linfoma es la neoplasia maligna de los linfocitos, pero no del linfocito en el torrente sanguíneo, sino de los linfocitos que están infiltrados en los tejidos formando ganglios linfáticos, por ejemplo, ¿no? Que están en forma de ganglios linfáticos o de núcleo folicular, ¿no? De linfocitos. Por eso que los linfomas son infiltración de linfocitos T o B, ¿no? De tipo neoplásico. Muy bien. Listo. Seguimos. Entonces, miren ustedes, una neoplasia puede ser muy variable y en el mismo órgano yo puedo tener diferentes tipos de neoplasia, porque yo puedo tener una célula miometral o el miometrio del útero, tener células miocitos que deciden volverse inmortales, pero que van a crecer de manera lenta, progresiva, que suelen mantenerse en la misma cápsula, a la cual, por ejemplo, vamos a llamarle el leiomioma, el que vulgarmente las personas le conocen como mioma. El mioma es una neoplasia benigna de la célula muscular del miometrio. Eso es un mioma. Y en realidad su nombre original no es mioma, es leiomioma, ¿no? Que es un tipo de neoplasia benigna. Es probablemente uno de los más frecuentes que van a conocer ustedes y las mujeres con mayor razón. Pero además existe esa misma célula neoplásica, que es la más frecuente, que es muy frecuente en la mujer, sobre todo por el factor estrogénico, ¿no? De la misma forma puede convertirse en maligna. Y ya no se llama leiomioma, se va a llamar leiomiosarcoma. Entonces el leiomiosarcoma es la variante de la neoplasia maligna de la célula miometral, ¿no? O sea, del miocito que se ha convertido totalmente en maligno. Miren ustedes, nosotros lo vemos de manera microscópica y si bien es cierto la configuración y la arquitectura de los miocitos no es normal porque no están todas siguiendo un mismo patrón, sino que están desordenados, formando remolinos. Si uno lo mira, en realidad el núcleo es normal, el adelgazamiento de la fibra suele ser relativamente, se mantiene comparado a lo normal. Pero mira ahora la microscopía de una célula neoplásica maligna. Mira los núcleos en diferentes fases celulares de la mitosis, ¿no? Núcleos totalmente desregulados, con cromatina abundante, engrosados, si este no seguía un orden específico, este peor, ni siquiera siguen un patrón sus fibras. Entonces es totalmente un desorden. Pero además, el crecimiento en la neoplasia maligna puede llegar a ser tan rápido
que el suplemento de nutrientes puede no llegar a ser suficiente y por lo tanto en el interior provocar una necrosis, es decir, una muerte celular por hipoperfusión, ¿no? Por eso es frecuente que ustedes van a ver a veces en los cánceres, pueden encontrar focos de infartos, porque son tejidos que no han crecido muy rápido para la cantidad de vasos sanguíneos que hay. Para que una célula continúe viviendo necesita aporte de perfusión de tejidos, ¿no? Muy bien. En general, los cánceres pues cada vez van aumentando cada vez más, no solamente por nuestro estilo de vida, no solamente por los múltiples agentes a los cuales nos estamos expuestos, sino también a la longevidad. Uno podría decir, a veces no dicen, el dicho que dicen los viejitos, que todo tiempo pasado fue mejor que el nuevo, ¿no? Y en realidad no. Si ustedes evidencian cuánto era más o menos el promedio de vida, el término de vida media de las personas en, no sé, pues en los 800, en los 700, van a ver que morían más jóvenes, ¿no? Ahí para ir más lejos todavía, en la prehistoria, ¿no? ¿Tú crees que una persona llegaba a los 80 años? No me hablar, llegabas de repente devorado para ese entonces, ¿no? De repente vivían a los 40, 35, ya morían, ¿no? Entonces, por eso es que, como estas enfermedades suelen requerir, como vamos a ver ahora, tiempo, un tiempo de exposición, un tiempo en el que se desarrolla la mutación genética, entonces, en esas épocas, las neoplasias no eran frecuentes. Pero conforme las personas aumentan su tiempo de vida media, porque las condiciones de vida han mejorado, ya tenemos agua potable, no sabemos lavar las manos, tenemos programas de salud pública, ¿no? Formas de prevención, etc. Todo eso hace que la longevidad sea mayor y ahora sí por eso tenemos personas que viven 86, 87, 91, 92 años. Ayer nomás veía yo en San Pablo un paciente de 110 años, no lo podía creer, ¿no? Y está mejor que a veces algunos pacientes de 70 años que a veces duermen con las costas caminan, ¿no? Entonces, obviamente, los cánceres se van viendo cada vez con más frecuencia. Y dentro de estos están probablemente los cánceres que más vemos o que más van a ver en algún momento, ya sea como médicos y no, ojalá, como parte de pacientes o parte de familiares de pacientes, van a ver seguramente, ¿no?, el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, ¿no?, y que además es un cáncer de índole prevenible y tratable cuando este se encuentra en estadios tempranos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón, y aquí hay variantes diferentes, el cáncer de pulmón de células pequeñas, de células no pequeñas, para el seminario, pero ustedes lo revisen, ¿no? El cáncer colorectal también se vuelve cada vez frecuente porque también aumenta el riesgo con la edad y también aumenta por la exposición a carcinogénicos, ¿no? Sobre todo nuestra dieta, cada vez más pobre en fibra y más rica en índole alimentario, por ejemplo, de origen animal, ¿no? Comidas ahumadas, etc. El cáncer de estómago por lo mismo, ¿no? Factores dietéticos, el cáncer de próstata, que es más frecuente mientras más edad tiene el varón por la exposición a la testosterona, el cáncer de útero, ¿no? El cáncer de cervix, que es el único cáncer que yo diría que es prevenible y que tiene el agente etiológico exactamente causante del mismo, ¿no? Por lo tanto, es el que deberíamos tener cada vez en disminución, y de hecho lo tenemos cada vez en disminución a nivel mundial. En el Perú no tanto, porque nuestra prevención es muy pobre, por eso desgraciadamente siguen muriendo un montón de mujeres con cáncer de cervix, ¿no? El esófago, la tiroides y el de la vejiga. Entonces ahí tenemos cada vez más, van aumentando cada vez más. Miren en los casos, los cánceres de próstata, los cánceres de mama, el cáncer de estómago, el cáncer colorectal. Y miren ustedes lo que les decía, cuando es diferente es cuando nosotros lo vemos desde afuera y cuando es diferente es cuando yo lo veo desde mi país, ¿no? Lo cual refleja la pobre salud pública que tenemos. El cáncer de cervix, chicos, el agente etiológico es el virus del papiloma humano. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Evitar que te dé el virus del papiloma humano. Y si lo detectó, darle tratamiento y seguimiento, ¿no? ¿Cuál es el problema? En un país como el de nosotros, con una pobre cultura de salud pública, no tanto por los pacientes, sino por las autoridades,
Entonces, obviamente tenemos cada vez más casos que salen del cáncer de cervix, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a de acuerdo al sexo, también obviamente van a variar. Yo no voy a encontrar cáncer de próstata en la mujer, ¿no? El cáncer de mama, ¿puede haber en el varón o no puede haber en el varón? Sí, por supuesto, porque los varones también tenemos glándula mamaria, solamente que es una glándula mamaria habitualmente atrófica, porque nosotros no producimos pues, leche, ¿no? En cambio, la mujer sí aumenta de tamaño, sobre todo en el embarazo y después durante la lactancia, en el puerperio, ¿no? Entonces puede variar, ¿no? Entre sexo puede llegar a variar la prevalencia. Bien, vamos a la parte horrible, a las bases genéticas. Pero esto es importante para que entiendan además los artículos que van a ver en la parte del seminario. ¿Qué les dije yo? El cáncer o la neoplasia se debe porque yo tengo una lesión genética, tengo una lesión en el DNA y vamos a ver por qué es así. Vamos a recordar, les parece, el ciclo celular normal. En el ciclo celular normal yo tengo que empezamos con la fase 1, la fase G1, y esa fase se caracteriza porque hay un stop en la síntesis de DNA, un stop en la síntesis de DNA y se produce una síntesis proteica además de ARNA, así como el crecimiento celular. Entonces yo tengo que la célula crece porque yo sintetizo mayor cantidad de proteínas porque tengo a su vez síntesis de ARN, porque para aquella síntesis proteica necesito síntesis de ARN, ¿cierto? Entonces aquí en realidad ya no hay crecimiento de DNA, pero lo que yo hago es utilizar el DNA que acaba de salir de la mitosis de la célula que se acaba de firmar, ¿no? Y luego aparece una fase que se llama la fase S, pero antes de la fase S, entre la fase S y la fase G1, existe un periodo de stop. Y ese periodo de stop sirve como una especie de control de daño. ¿Qué significa? Si por algún motivo esta célula que acaba de hacer mitosis duplicó el DNA y alguna de las cadenas de DNA están dañadas o están alteradas, no son normales, tenemos un primer periodo de control donde las proteínas y las sustancias que controlan el ciclo celular pueden decidir detenerlo y decirle, aguanta aquí nomás porque tu material genético está alterado, por lo tanto ya no puedes continuar porque te puedes transformar en una célula que no haga bien sus funciones o peor, que se vuelva en neoplasia maligna. Entonces, por eso es que hay un primer punto de stop o de control. Vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos de control del material genético. Bien, sigue su camino, pasa en la fase S, le dijo, ok, está todo bien con tu DNA, y entonces en la fase S ocurre la síntesis de DNA, aquí tenemos nueva síntesis de DNA, lo que hace que se desarrollen dos conjuntos de cromosomas diferentes, uno para cada célula hija. ¿Por qué? Porque aquí yo comienzo a hacer lo que es la mitosis, comienzo a hacer la mitosis poco a poco. En la fase número 2, es la que le sigue, ¿no? En la fase número 2, a la cual llamo premitótica, es similar a la G1, ¿no? Solamente que el ARN y las proteínas síntesis no se completamente se detienen, ¿no? Muy bien. Sigo y ahora sí me voy a la fase de la mitosis en la cual se comienza a dividir la célula, pero entre la fase de la M de mitosis y la fase G2 existe un segundo stop. Y este segundo stop se debe a qué? Esta es la célula que acaba de salir de la mitosis y esta de acá es la célula que ha pasado a lo largo de su vida expuesta a diferentes cosas que pueden haberla lesionado, porque una lesión de material genético puede haber sido un error durante la mitosis y otra lesión puede ser a lo largo de su vida, porque la célula está expuesta a diferentes tipos de agentes lesivos. Entonces, esos agentes lesivos pueden haber generado durante su vida, después de la mitosis, una lesión celular de por medio, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí lo que tenemos es que y aquí tenemos un segundo stop de control del material genético. Esto le vamos a llamar el control de daños, un punto de control G2M, porque es el punto donde le hacemos un segundo control de material genético, ¿ya? Y finalmente la fase G0, que puede ser a la que continúe la mitosis, en la cual la célula decide ya no volver a dividirse más y se queda ahí para siempre. Doctor, ¿existe alguna célula que tenga la capacidad de entrar a fase G0 y no a fase M? O sea, de no hacer mitosis. Claro. ¿Cuál, por ejemplo?
¿Ah? La neurona, muy bien. Por eso neurona que pierdes, neurona que no recuperas. Por eso a veces no hay que meterle cosas a la neurona porque si no, no la vas a recuperar. Nosotros tenemos la capacidad de crear más sinapsis, pero no de crear más neuronas. ¿Qué otra célula que no puede regenerarse? Que no puede hacer mitosis una vez que ya nació. Cardíaca. El miocito, muy bien. El miocito tampoco tiene la capacidad de poder hacer mitosis nuevamente. Muy bien. ¿Qué otra más? La célula tubular del riñón. Las células de la nefrona, chicos. La nefrona tampoco tiene la capacidad de poder hacer mitosis. Pues es nefrona que se pierde, nefrona que no se recupera. Ya, igual. Muy bien. Ahora, doctor, ¿existen células que todo el tiempo están haciendo esto, dando vueltas y vueltas y vueltas? Sí, por ejemplo, las células epiteliales, pues, ¿no? Epitelio cilíndrico ciliado, escamoso, todos los epitelios están constantemente haciendo mitosis. ¿Por qué? Porque se van recambiando, están expuestos constantemente a fricción, químicos, absorción, estrés, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál otra célula que esté siempre entrando en ciclo? Una y otra y otra y otra vez. ¿Quién más? ¿Cuál más? El hepatocito. No, el hepatocito es entre los dos. Entre el que hace quiescente y el que se divide en varias veces. ¿Ah? El osteocito. Ya, sí, pero su índice no es mucho. En realidad se mantiene casi los mismos. A ver, uno más. Pregunta, ¿cuánto vive el eritrocito? 120 días. ¿Alguno de ustedes tiene el mismo eritrocito desde que nació? No, voy a pasar a más de 120 días desde que naciste, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué no estás anémico entonces si solo dura 120 días? ¿Por qué hacen mitosis? Pues ¿quién entonces quién? La médula ósea, chicos. La médula ósea es un gran ejemplo de una célula que está constantemente entrando en ciclo celular. ¿Ya? Y el hepatocito es un ejemplo de una célula que, si bien es cierto, lo normal no es que haga mitosis todo el tiempo, bajo circunstancias de estrés, sí lo puede llegar a hacer. Por ejemplo, normalmente tu hepatocito no está haciendo mitosis, está en fase S, en fase G. Pero si yo, por ejemplo, extraigo una parte de hígado, los hepatocitos remanentes que van a quedar en el borde de la extracción van a comenzar a hacer nódulos regenerativos, donde van a empezar a hacer mitosis y mitosis. No es que se va a regenerar como si fueras un reptil, por si acaso, solo que se regenera, intentan regenerarse en focos regenerativos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la cirrosis, como lo van a ver ustedes con su profesor cuando hagan gastroenterología. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ustedes han visto unas moléculas, miren, raras, que dicen ciclina D, CKD, P5, ¿qué es eso? Mira, yo no entiendo nada. Muy bien, vamos a entenderlo entonces. ¿Qué son las ciclinas? Las ciclinas son proteínas que controlan, o sea, ¿dónde actúan? En los puntos de control de daños de material genético, en los stops que hemos dicho aquí, ¿no? Esas ciclinas lo que hacen es controlar la entrada o la progresión al ciclo, que quiere decir, controlan que la siguiente fase al ciclo celular continúe o no, o se dé el stop. ¿Y cómo lo hacen? Porque estas ciclinas lo que hacen es unirse a unas proteínas que se llaman CKD. ¿Y por qué se llaman CKD? Porque son sinasas dependientes de ciclina. Requieren, para poder activarse, la fosforilación de la proteína, ¿no? O la fosforilación de la molécula. Es decir, que una molécula de fósforo se agregue a estas sinasas. ¿Ya? Entonces, la ciclina lo que hace es activar a la CKD. Por eso es que yo veo aquí, por ejemplo, perdón, por acá. Por eso es que yo veo por aquí, ¿no? A esta ciclina fosforila a la CKD. Por ejemplo, la ciclina D a la CKD4, ciclina D también a la CK2, ciclina A a la CK2DK, ¿no? Pues miren, cada ciclina se une a su CKD. ¿Y qué es lo que hace? Pasa al siguiente ciclo celular. Sin embargo, hay proteínas que a su vez lo que hacen es inhibir a las ciclinas para que eviten
que la célula pase al siguiente periodo. Y eso se llama la CKI, que son las inhibidoras de la CKD. O sea, son proteínas que son las que controlan finalmente el ciclo celular. Si ellas, las CKI, encuentran que, por ejemplo, ha habido una lesión en el material genético, ¿ya? En el material genético, por lo tanto, las CKI inhiben a las ciclinas, a la CKD, y hacen que el ciclo, la siguiente fase del ciclo celular no suceda. Entonces la célula no haga mitosis y no siga, ¿no? Más bien entre en apoptosis. Entonces nosotros tenemos que a estas CKD, a las que favorecen el pase a la siguiente fase del ciclo celular, por ejemplo, ¿quiénes activan a estas CKD? Factores de crecimiento, la citoquina, algunas hormonas, que lo que hacen, promueven la expresión de un tipo de gen que se llama es que no, pues chicos, ya les he dicho, recuerden lo que hablamos, los que ya me conocen, las normas de convivencia son básicas para que estemos tranquilos y bien. Muy bien, seguimos. Entonces los factores de crecimiento y citoquinas, que lo que hacen es promover la expresión de genes para que esta CKD hagan que la siguiente fase del ciclo celular suceda y suceda. Vamos a ver ahora qué son los broncogenes, tranquilos. Pero miren, también tenemos algunos genes, que lo que hacen es más bien activar a la CKI, o sea, a las que hacen que la célula no pase a la siguiente fase. Y de estas tenemos algunos que ven, ¿ustedes se acuerdan del P21, P50 y todas estas horribles que están acá? Son las inhibidores del CKD, o sea, son genes que inhiben a la CKD. ¿No? Y también tenemos genes que promueven a la CKI. Por ejemplo, ¿quiénes promueven a la CKI? La más conocida de todas las P53, ¿no? P53 lo que hace es aumentar la expresión de CKI para decirle stop, no puede seguir más porque hay un daño celular de por medio, ¿no? Entonces, ¿y quiénes promueven esto? Por ejemplo, pueden promover el daño de DNA, error en la replicación del DNA, lesión oxidante, todo eso. Normalmente la célula puede... ¿Sí? ¿Vamos a? Vaya. Los errores normalmente en la célula pueden promover, ¿no? que la célula entre en ese tipo de daño, ¿no? Muy bien. Seguimos. Vamos ahora a los oncogenes y broncogenes. A ver, dentro de los genes nosotros tenemos dos tipos de genes, muchachos. Tenemos los genes que promueven el ciclo celular y los genes que no promueven el ciclo celular, o sea, hacen que el ciclo celular se detenga. Los genes que promueven el ciclo celular los vamos a llamar los pro-oncogenes. No es correcto llamarlos oncogenes, ¿por qué? Porque su función no es volver a la célula neoplásica. Su función no es volverla a un cáncer. Su función es hacer que continúe el ciclo celular. Pero le llamamos broncogenes porque cuando por algún motivo existe una mutación, hace que este gen se exprese demasiado. Y entonces ahí sí se vuelve en un oncogen. Entonces es un oncogen. Un oncogen, por lo tanto, es un gen que lo que hace es promover a que la célula continúe el ciclo celular. Y de la misma forma tenemos los genes supresores de tumores. Estos hacen lo contrario, le dicen stop al ciclo celular. Ya no continúes porque, como por ejemplo en el caso de la lesión del material genético, no me conviene que continúe. Hay un error de material genético, ¿no? A eso le vamos a llamar los genes supresores de tumores. ¿Ya? Entonces, recuerden, hay dos tipos. Y acá yo les he puesto algo bien característico que quiero que entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los oncogenes, ¿no? derivan de los protooncogenes, que son genes normales que se han alterado por una lesión genética, que como yo les he dicho, que el cáncer o la neoplasia se debe a una lesión genética. Entonces, la lesión genética daña a un protooncogen, este se vuelve un oncogen. ¿Y qué hacen estos oncogenes? Bueno, puede ser variado, doctor. Por ejemplo, codifican factores de crecimiento,
por ejemplo, fabrican, o mejor, codifican los receptores de ese factor de crecimiento. O puede ser también que codifican moléculas de señalización, o sea, moléculas que hacen que llamen células, ¿no? Y a estos genes normalmente lo que hacen es favorecer el crecimiento tumoral. Una característica importante es que los proto-oncogenes o los oncogenes suelen ser en genes dominantes. ¿Qué significa un gen dominante? A ver, genética, ley de Mendel, ¿qué significa un gen dominante? Que se expresa. Que habitualmente se expresa solo como un alelo, o sea que no requiere de que ambos de los dos cromosomas se encuentren lesionados para que se pueda expresar habitualmente. Y más bien, los genes supresores de tumores, que son los que habitualmente le dan el stop al ciclo celular, suelen ser de índole, habitualmente, no siempre, suelen ser de índole recesivo. ¿Qué quiere decir? Que para que haya la expresión de una mutación de un gen supresor de tumor, habitualmente requiero de la mutación de los dos alelos. Yo requiero la lesión de los dos alelos. Y ahí vamos a la segunda parte. Entonces, doctor, cuando yo tengo un cáncer, si son sus compañeros de afuera, dile que pueden pasar normal, ¿ah? ¿No? Allá. Si son, entonces, si yo tengo un cáncer, tengo un cáncer, ambos genes pueden estar alterados. ¿Qué quiere decir? Yo normalmente no es que en un cáncer tengo solo la mutación de un oncogen o de un gen supresor de tumores, puedo tener las dos cosas. Es más, puedo tener varias mutaciones de varios oncogenes o varias mutaciones de varios genes supresores de tumores. Habitualmente no es suficiente una sola mutación para que una célula se vuelva inmortal. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo sucede la activación de un oncogen mediante la activación de un oncogen? Por ejemplo, aquí tenemos el llamado cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es una mutación muy característica que se asocia a un tipo de patología que es la leucemia mieloide crónica. El cromosoma Filadelfia se llama así porque yo tengo al cromosoma 9 y al cromosoma 22, que normalmente son así más o menos en esta longitud. ¿Qué sucede? Que por algún motivo, alguna lesión genética, ya sea heredada o ¿cómo se llama? O por algún agente lesivo, lo que hace es romper a ambos cromosomas y los pedazos los une de tal manera que he creado un pseudocromosoma que no es normal. A ese cromosoma le llamo el cromosoma Filadelfia. Resulta que cuando yo creo a este nuevo cromosoma, al cual le llamo el cromosoma Filadelfia, en el interior del punto donde se han quebrado, yo tengo un gen especial que se llama el gen BCR-ABL. Ese gen BCR-ABL es uno de los múltiples genes pro-oncogenes. O sea, ¿qué quiere decir? Favorece la continuidad del ciclo celular. Bueno, dirás, doctor, bueno, pero vuelves un oncogen nada más. No, no es suficiente con eso. Al mutar, has hecho que la expresión de este gen aumente de 3 a 4 veces más. Por lo tanto, la capacidad de poder entrar en ciclo celular aumenta y aumenta y aumenta. Y es por eso es que esta mutación está asociada a una neoplasia que se llama la leucemia mieloide crónica. ¿Ves? Muy bien. O tenemos otro, por ejemplo, el del llamado linfoma de Burkitt, que es este que está acá, que sucede por la translocación. Este tipo de lesión se llama translocación, porque yo agarro dos pedazos de cromosoma y los uno, translocación. Entonces acá hay una translocación también entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14 del gen oncogen llamado MYC, ¿no? Que, repito, es un oncogen, o sea, favorece el crecimiento celular mediante favoreciendo la entrada del ciclo celular, ¿no? Y este es característico, por ejemplo, en el llamado linfoma de Burkitt. Miren, tanto es así que actualmente los oncólogos, la forma de evaluar al paciente tanto en pronóstico como en tratamiento es a que a las células, prácticamente a las neoplasias, les hacen siempre cariotipo, o sea, las mandan a ver cómo está el cariotipo de la célula para encontrar la mutación donde se ha originado. Muy bien. Bien, pero ¿y cómo es en los genes supresores de tumores? Yo le dije, los genes supresores de tumores, ojo, miren, acá el oncogen hay un solo cromosoma alterado, ¿cierto? Como hay un solo cromosoma alterado y como suelen ser genes dominantes, solo requieren de la expresión de
uno solo para poder expresarse. Pero el gen supresor de tumor, yo te dije, no es lo mismo, porque el gen supresor de tumor es un gen recesivo, lo que quiere decir que requiere la expresión de los dos alelos. Entonces significa que yo necesito la mutación de un cromosoma y la mutación de otro cromosoma para que exista la expresión de la mutación de este gen supresor de tumores, ¿no? Entonces, se dice que en los genes supresores de tumores existe algo que se llama de la teoría del second hit. ¿Qué significa el second hit? Quiere decir que, ¿sí? Doble golpe, exacto. ¿Qué significa doble golpe? Quiere decir que yo tengo una doble exposición o nací con una lesión y me expongo luego nuevamente. Quiere decir que necesito doble mutación. Pueden pasar dos casos, el esporádico o el inherente. ¿Cuándo es inherente? Yo agarro y he nacido con esa mutación genética porque me la heredó mi papá y mi mamá, o mi mamá, y requiero que para que se exprese esa mutación del gen supresor de tumor y por lo tanto disminuya la capacidad de poder controlar el ciclo celular, ¿no? Necesito de un segundo golpe. Y ese segundo golpe se da porque, por ejemplo, me expuse al... ¿Sí? Ya. Porque... Pensé que tenías una pregunta, disculpe. Muy bien, entonces, ¿por qué se da? Porque, por ejemplo, me expuse a un agente cancerígeno. Vamos a ver ahora cuáles son, ¿no? Entonces, ese agente cancerígeno me lesionó el alelo que me faltaba porque ya yo vine con la mutación que venía heredada de mis papás y por lo tanto expreso finalmente la mutación del gen supresor de tumores. O el esporádico. Y el esporádico es cuando yo me expongo una y otra vez, o sea, más de una vez, por lo tengo doble mutación. ¿Cuál es el gen al cual, por ejemplo, hacen más frecuentemente referencia en los libros? El gen del retinoblastoma, el gen RB. Ese es el gen, es un gen supresor de tumores que, como les dije, habitualmente requiere la mutación doble para poder expresarse. Y acá yo les he puesto entonces cuáles son las formas de lesión. Porque, doctor, ¿y cómo se lesiona el DNA? ¿Cuáles son las formas de lesión? Esa es una pregunta del examen, ¿no? Uno, reordenamiento genético. Yo agarro los cromosomas, los separo y los ordeno por donde me da la gana. Esas son las translocaciones o las inversiones. Agarro así, lo invierto, ¿no? Esas son las translocaciones o inversiones. Miren, ¿qué pueden provocar? Hemos dicho, ¿qué provoca la translocación del Filadelfia? ¿Cuál era? ¿Un oncogen o era un gen supresor de tumores? Un oncogen. Y por eso tienen los broncogenes, tienes el del linfoma de Burkitt y el del cromosoma Filadelfia. Ahí te he puesto los ejemplos. Pero también tienes delecciones. ¿Qué significa delecciones? Yo agarro una parte del cromosoma, lo saco de allí y lo vuelvo a unir lo que me queda. Entonces, eso se llama pérdida de genes. ¿A quién le suele pasar eso? A los genes supresores de tumores, ¿no? Saco ese pedazo del gen que codificaba el gen supresor del tumor y, por lo tanto, se pierde esa expresión. Ese es el caso del gen RB, el gen del retinoblastoma. Pero también hay amplificaciones genéticas. ¿Qué son multiplicaciones genéticas? Los protoncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación genética. Es decir, yo hago que ese gen se exprese en gran medida y no por translocación ni por inversión, ¿no? Ese, por ejemplo, es el caso del gen MYC, NMYC del neuroblastoma o el gen HER2 del cáncer de mama, ¿no? Ojo que estoy hablando solo de ejemplos, ¿no? Porque hay más todavía. Aneuploidía. ¿Cuándo es aneuploidía? Cuando yo tengo un número de cromosomas que no es múltiple del número que normalmente tengo, ¿no? Muy bien. O microARN, cuando yo tengo que el gen codifica ARNs monocatenarios que no codifican habitualmente a los reguladores negativos de los genes. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de los genes supresores de tumores y que estos sintetizan, por ejemplo, los CKD, ¿cierto? A los CKI, que son los que inhiben a las ciclinas para que no siga el siguiente fase del ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una lesión del microRNA? O sea, yo agarro un ARNA y en vez de tener doble cadena, lo vuelvo en una sola cadena y por lo tanto ya no crea a la CKI y por lo tanto ya no evita que la célula pase a la fase del ciclo celular, ¿no? Y finalmente las mutaciones
de tipo metilación de DNA. De repente yo no corto DNA, no lo muevo a otro lado, pero agrego un grupo metilo que ya sea aumenta su actividad o disminuye la actividad de ese gen, ya sea gen supresor de tumor o gen pro-onco. Entonces, estos son los tipos de lesiones genéticas en general, ¿no? Si uno se pone a abordar cada una de ellas, van a encontrar múltiples ejemplos. Por ejemplo, lo que van a ver en las neoplasias de pulmón. Y acá está el cuadrito que también les han puesto en la teoría. Por si acaso, las diapositivas están para que las descarguen en su canvas, ¿ya? Muy bien, aquí están en forma de cuadrito. Miren, estas son las lesiones genéticas más frecuentes en los oncogenes. Estas son las lesiones genéticas más frecuentes en los genes supresores de tumores. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Y cuáles son esos hits? ¿Quién produce la lesión genética? Doctor, bueno, yo puedo nacer heredado con esa lesión genética. Sí, puedes nacer, pero no es lo más frecuente. Yo no heredo normalmente lesiones genéticas de mi papá y mi mamá. Entonces, normalmente lo que sucede, Marina, es que yo me expongo a agentes lesivos. Ustedes en la primera clase hemos visto que habían tipos de lesión celular. ¿Se acuerdan? Lesión isquémica, lesión por radicales libres, todo eso tan horrible que hemos visto en la primera clase. Dentro de una de ellas había lesión de DNA, agentes que lesionan directamente al DNA de la cromatina. Y estos pueden tener diferentes agentes etiológicos. Les presento tabaco, luz ultravioleta, el asbesto, agentes alquilantes, radiación ionizada, aflotexina B, nitrosamina. Miren, y cada uno está asociado a daño de material de DNA y a diferentes tipos de cánceres. Pero no basta con ello, sino que hay enfermedades que pueden generar lesión de DNA, ya sea por inflamación, etcétera. Por ejemplo, la asbestosis, la silicosis, la enfermedad intestinal inflamatoria, la esclerosis de Lipkin, la pancreatitis, la colecistitis crónica, el esófago de Barrett, el síndrome de Shore, la tiroiditis de Hashimoto, la gastritis, la hepatitis, la osteomielitis y la artritis crónica. Son ejemplos nomás para que lo vean. Por eso es que ustedes van a ver que cuando ustedes revisan neoplasias, van a ver, cuando ustedes hacen los seminarios, una de las primeras diapos no es factores de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es un factor de riesgo? En primera clase, ¿qué cosa es un factor de riesgo? Es una variable que cuando está presente aumenta la probabilidad de que la persona haga la enfermedad. En este caso, el cáncer. Entonces, aquí tú tienes el por qué es que esas enfermedades son factores de riesgo para el cáncer. ¿Por qué? Porque son agentes que producen el second hit, el segundo golpe. ¿Ya? El segundo golpe. Muy bien. Pero también ese second hit no solamente pueden ser enfermedades autoinmunes o inflamatorias, sino también pueden ser virus. Y por eso tú tienes, o bacterias. Por eso que tú tienes que el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el herpes virus, el virus del papiloma humano, el HTLV1 o el virus de célula T linfotrópica, ¿no? El Helicobacter pylori, esquistosoma hematobium, ¿no? Etcétera, pueden producir, o la fasciola hepática, pueden producir diferentes tipos de, aumentar el riesgo de lesión de DNA y por lo tanto pueden ser carcinogénicos. Muy bien. ¿Hasta aquí todo entendido o alguien por ahí se perdió? ¿Todo entendido? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué hora son? Las 10:25. ¿Hasta qué hora es su clase? Hasta las 12. ¿Quieren hacer un break? Sí. Ya, ok. Tienen 3 minutos. Hola. No, todavía no hay una lista. Al final voy a llamar lista. No se van y ya no